Francisco Martínez tiene que dimitir como alcalde de Valdalba inmediatamente. No puede permanecer un día más, no puede permanecer un minuto más. Una persona que está a escasos días de sentarse en el banquillo de los acusados, va a ir al juzgado, va a sentarse delante de un juez, no está ya imputado, está procesado, lo van a juzgar por corrupción política, lo van a juzgar por meter la mano en la caja, lo van a juzgar por llevárselo crudo. Francisco Martínez no era de fiar, no era trigo limpio y lo destituyeron como vicepresidente de la Diputación, no era de fiar y no era trigo limpio y le hicieron dimitir como diputado provincial, y no es de fiar y no es trigo limpio, no es una persona honesta y lo han expulsado del Partido Popular, pero le permiten seguir siendo alcalde de Valdalba. Le permiten seguir manejando un presupuesto de 3 millones de euros, le permiten seguir adjudicando obras, firmando contratos, recalificándose fincas, le permiten seguir haciendo lo que ha estado haciendo estos últimos 24 años, y todo esto está ocurriendo con el beneplácito de Javier Moliner, que despacha el tema con un no hay tiempo material para hacerlo, no hay tiempo material para destituirlo. ¿Cómo que no ha tenido tiempo? ¿Qué pasa, que Moliner se cayó del guindo ayer o qué? En 2007 nosotros, los socialistas de Valdalba, denunciamos ya en el 2007 el incremento del patrimonio de Francisco Martínez, que acumulaba 10 inmuebles y medio millón de metros cuadrados en el municipio en el que era y es alcalde, además de alguna famosa finca en Borriol y muebles en Castellón y en Benicàssim. Y entonces, en 2007, pues Alberto Fabra y Javier Moliner, pues parece que no se enteraban de nada. En 2007 y en 2008 también denunciamos delante de la justicia, llevamos a la justicia el inflado de censos para las elecciones municipales y en las elecciones nacionales del 2008. Un inflado de censos de más de 200 personas, con las que Martínez, antes de celebrarse las elecciones, ya había decidido quién les tenía que ganar y con cuántos concejales. Y el señor Alberto Fabra y Javier Moliner pues seguían mirando hacia otro lado, no se enteraban de nada o le reían la gracia, le reían la ocurrencia. En 2009 también denunciamos que Martínez impedía la entrada a los medios de comunicación o a los plenos del Ayuntamiento de Valdalba, y tuvimos que acudir a los tribunales a defender un derecho constitucional. Y nuevamente el señor Alberto Fabra y Javier Moliner pues parece que tampoco se enteraban de nada. Y en 2014 y 2015, ya con Javier Moliner como presidente del Partido Popular Provincial, denunciamos que había doblado su patrimonio. Lo que eran 10 habían pasado a ser 19 inmuebles y medio millón había pasado a ser 1 millón de metros cuadrados de terrenos solamente en el término municipal de Valdalba. Documentación que hemos llevado a la Fiscalía y que estoy seguro que ha ayudado a sentarle en breve en el banquillo de los acusados y que lo hará sentarse en ese banquillo alguna que otra vez más. Ha estado 8 años haciéndose fotos con él, ha estado 8 años sentándose a su lado en las reuniones del Partido Popular, comiendo con él, subiendo a Valdalba a inaugurar obras con sobrecostes y no ha visto nada raro. El señor Moliner no ha visto nada raro en Valdalba. Pero este hombre, ¿qué se cree? ¿Que los vecinos honrados de Valdalba, que son la inmensa mayoría, somos tontos o qué? ¿Cómo puede decir que no hay tiempo para cesarle? A mí me gustaría, aprovechando que estáis vosotros aquí, hacerle llegar una solución que yo creo que es muy fácil, lo que no sé cómo no se le ha ocurrido, no lo ha pensado. Se llama teniente de alcalde, y se llama alcalde en funciones, 30 días. No estamos hablando de 1 año ni de 2 años de un alcalde en funciones, ni que paralice la Junta Electoral para destituir a un alcalde y nombrar a otro. Alcalde en funciones. O a lo mejor es que se está aplicando al mismo el refrán ese de más vale malo conocido y le da miedo que tome la alcaldía la candidata esta que nos ha puesto en Valdalba, que lleva 12 años aprobándole todo lo que Martínez le ha puesto delante de la mesa. Encima de la mesa todo lo que le ha puesto. Daba igual que fuese la recalificación de una de las innumerables fincas que tiene o que fuese un contrato millonario con el que era su socio Raúl Babiloni. Le ha dicho a todo que sí, le ha votado a todo que sí. Y ya está bien de tomar el pelo a la gente. Para quitárselo de su lado en la Diputación no miró el calendario el señor Moliner.